Buenas noches, hermanos, les saludamos con la paz del Señor y también saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Vamos a continuar con nuestra serie Verdaderos Cristianos y hoy día vamos a ver el tema que titula Somos Luz del Mundo, y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículos 14, y lo vamos a leer hasta el 16. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Somos luz del mundo. Te alabamos, Señor. Capítulo 5, versículo 14, y lo vamos a leer hasta el 16. Aleluya. Poniendo siempre nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor Jesús. Amén. Así dice el Señor: que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos dirija a toda verdad. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias porque nos das este privilegio, Señor, de un jueves más enseñar tu palabra. Señor, úsanos, que tu Santo Espíritu nos dé la interpretación correcta, certera de tu palabra. Jamás predique lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo, sino, Señor, lo más certero, correcto posible, conforme a tu voluntad, Padre. Guárdanos de espíritus engañadores, doctrinas de demonios. El Señor Jesús los reprenda. Y guíanos a toda verdad, Espíritu Santo. Que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús, para que el Padre sea exaltado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, Señor. Amén. Amén y amén. Alabando a nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentarnos. Entonces, vamos a desglosar, gloria a Dios, la palabra de Dios, lo que hoy día nos toca estudiar. Amén. Hermanos, Juan el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, no lo busquen, dijo que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y luz y tinieblas aquí tiene un significado simbólico. La luz representa la pureza de Dios, lo santo de Dios, lo justo de Dios, lo bueno de Dios, todo lo que es Dios, todo su carácter, su naturaleza. Y tinieblas representa la condición de corrupción, de depravación, de maldad, de pecado de los hombres. Entonces hace un contraste. Dios es luz. En Él no hay maldad, no hay depravación, no hay corrupción. Él es santo, limpio, justo, transparente. Por eso Juan lo compara con la luz. Y como fenómeno natural, la luz que irradia el sol tiene algunas cualidades que hoy día yo voy a mencionar, para que se nos abra un poco el entendimiento de por qué el Señor nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una de estas cualidades que tiene la luz como fenómeno natural es que la luz siempre se proyecta en línea recta. ¿Han visto alguna vez en las mañanas? Gloria a Dios, aleluya. Hermano, la luz no viaja dando vueltas o yendo en zigzag. No. La luz siempre va en línea recta. Por eso tal vez, aunque Juan no conocía todo lo que hoy científicamente se conoce acerca de la luz, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comparó a Dios con la luz. La Biblia dice que Dios es justo y recto. Dios siempre obra en rectitud, dice la Biblia. Su palabra es recta. Y cuando Dios habla, siempre habla directo al corazón del hombre. Nunca anda camuflando algunas cosas.
Gloria a Dios, siempre directo. Aleluya. No le importa a quién le llegue. Gloria a Dios. Otra de las cualidades de la luz es que viaja a una velocidad increíble de 300,000 kilómetros por segundo. A ver, digan uno. Ya la luz viajó 300,000 kilómetros. Uy. Y eso hace entender en este símil, en esta analogía, de que la luz es prácticamente omnipresente. Obviamente en el universo, como es tan profundo, tan vasto, tan grande, se habla, ¿no?, de años luz. Entonces ese es otro asunto. Pero usted, cuando entra, hermano, a su cuarto y prende la luz, es instantáneo, ¿sí o no? Ese ratito se ilumina la habitación. Entonces esto habla de la omnipresencia de Dios. Y cuando Juan dice que Dios es luz, no significa que Él viaja. Dios no viaja. Dios no se traslada. Escúchenme bien. Dios está ahí. Dios está aquí. A veces, gloria a Dios, no sé. Yo creo que por falta de conocimiento de Dios, a veces cuando oramos, decimos, ¿no? Ven, Señor, ven, Espíritu Santo. ¿De dónde? Si Dios ya está ahí, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te vayas, Señor, no te vayas. Había una época, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo se va a ir al Perú, ¿se acuerdan o no? ¿A dónde se va a ir? Si Él llena, dice, todo el universo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es omnipresente. En ese sentido, Él es luz. Qué comparación tan interesante. Gloria a Dios. Otra de las cualidades de la luz es que disipa las tinieblas. En cuanto encendemos la luz, las tinieblas se van, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. Uy, qué interesante. Ahora, en sentido espiritual, las tinieblas simbolizan el pecado, la maldad, la depravación. ¿Qué es las tinieblas? Es un punto de vista espiritual de la gente pecadora. Es la ausencia de ¿quién? De Dios. Dios no está ahí con ellos. Dios no está con los pecadores. Por eso están perdidos en las tinieblas. Jesús dijo que Él era la luz del mundo, ¿se acuerdan? Vayamos a Juan capítulo 1, el Evangelio de San Juan. Te alabamos, Señor. Capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Qué dice el Señor? Te alabamos, Jesús, te alabamos, Señor. Santo, santo, santo. Así dice el Señor. San Juan capítulo 1 versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Acuérdense que el mundo está envuelto en tinieblas. Estoy hablando espiritualmente, o sea, lleno de pecado, de corrupción, de maldad. La Biblia también dice que antes de la creación, ¿cómo estaba el mundo? En tinieblas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, todo se iluminó. Entonces, en un sentido espiritual, cuando Cristo vino a esta tierra, entró la luz de la salvación. Dios entró, hablando literalmente, nació de una virgen. Jesús vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron. Y aunque este mundo esté en tinieblas, Cristo es la luz. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Pero también aquí es donde nosotros
también entramos. Los discípulos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. Un poquito más abajito, al versículo 9. ¿Qué dice el Señor? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Por qué dice la luz verdadera? ¿Se acuerdan que hubo un ángel que Dios creó? ¿Cómo se llamaba este ángel? Era un ángel de luz. Y este Luzbel portaba una antorcha que irradiaba luz. Pero ese ángel cayó, se corrompió, y esa luz se convirtió en tinieblas. Y esa luz no es verdadera. ¿Lo estás entendiendo? Por eso Pablo le dice a los corintios que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero es ángel de tinieblas, porque en él se originó la maldad, y él es el que tentó a Adán y a Eva, y los hizo caer, y así está la condición del mundo, perdido. Pero cuando viene la luz a los hombres, y se dejan iluminar, su corazón, su espíritu, nace de nuevo, y caminan en luz, ya no en tinieblas. Ahí a la vuelta, capítulo 3 del mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, pero versículo 19. Así dice el Señor, Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, desde el principio, en toda la historia del mundo, el Señor quiere salvar a los hombres, ¿sí o no? El problema es que no todos aceptan el sacrificio de Cristo, no todos creen en Cristo, no todos se convierten a Cristo. Siempre la mayoría son las que se condenan. Así va a ser. La gran mayoría se va a condenar, hermanos, en el juicio eterno. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Eso dice la Biblia. Y tú también lo puedes comprobar. A uno que le gustan las discotecas, las fiestas, las mujeres, el sexo, la borrachera, no quieren cambiar, hermano. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas, ¿sí o no? Así entendemos ahora por qué mucha gente, cuando tú les reprendes, gloria a Dios, ¿qué pasa? No quieren la luz del Evangelio, ¿sí o no? Corren como ratones. No sé si ustedes se han dado cuenta. Si alguna vez se les ha entrado un ratón a la casa y específicamente a la cocina, cuando está en luz, cuando están ahí todos, ni se nota que hubiera ratones, ¿sí o no? O bichos, o cucarachas, o alimañas, arañas, esas cositas. Pero ¿qué pasa cuando prendes la luz? ¿Ah? ¿Ah? ¡Corren! ¿Por qué? Porque son animales que les gusta vivir en la oscuridad. Es su medio ambiente, entre la oscuridad y la inmundicia. Entonces, es una reacción natural, conforme a su naturaleza, que cuando tú les prendes la luz del Evangelio, hay un correteo de ratas, y por eso recibes agresión verbal o física, porque a esos hombres les gusta andar en tinieblas, en oscuridad, ¿sí o no? Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Sin embargo, siempre va a haber gente que reciba la luz de Jesucristo, ¿sí o no? Un poco más atrás, en el mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 8, versículo 12. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Gloria a Dios. San Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice el Señor? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el que sigue a Jesús
dice que no andará en tinieblas. ¿Qué significa las tinieblas? Corrupción, pecado, inmoralidad, etcétera, etcétera. Y cuando tú no estás con Cristo, vives así, en tinieblas, ¿sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Pero si lo sigues, ¿ah? Si sigues a la luz, ¿ah? ¿Qué significa la luz? ¿Qué significa seguir la luz? Ya no vas a andar en oscuridad, ya no vas a andar en pecados, en cosas malas, en tranzas. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, como padres necesitamos luz para guiar a nuestros hijos, ¿sí o no? Como esposos, como esposas, también necesitamos luz, ¿sí o no? Como comerciantes, como empleados, como ciudadanos, todas las diferentes actividades que hacemos aquí en la tierra, necesitamos ¿qué? La luz. Pero ¿cómo llega esa luz? Dice Dios, a través de la luz del Evangelio. Entonces, cuando tú lees la luz del Evangelio, sabes cómo conducirte, sabes cómo hablar, cómo proceder, sabes todo lo que es malo, que te tienes que cuidar de todo eso, ¿sí o no? Por eso Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto significa, ustedes están aquí en medio de las tinieblas del mundo, pero ustedes son luz. Porque el que está en Cristo no anda en tinieblas y sabe dónde pisa, sabe discernir, sabe entender todo, sabe escoger entre lo que es bueno. ¿Por qué? Porque tiene luz, puede ver. Ahí a la vueltita, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 5. San Juan, capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice el Señor? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué significa esto? Hermano, él sabía que un día tendría que irse, ¿sí o no? Y es ahí donde entramos nosotros. Porque Jesús, ¿qué dijo? Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Se fue él, pero ¿a quién dejó? A nosotros. Oh, están hoy día inteligentes. Ahí a la vueltita, San Juan capítulo 12, versículo 46. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 46. Así dice el Señor. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Si alguien dice, hermano, que cree en Jesús, ¿qué dice? Está en la luz. ¿Sí o no? Pero si dice que cree, pero sigue haciendo lo que le da su gana, ¿ah? ¿Qué significa eso? Que no es verdad, que sigue andando en tinieblas, porque no cree que en la luz del Evangelio. ¿Sí o no? Hay muchos que dicen que creen, pero viven en tinieblas. Pregunta, ¿serán discípulos de Jesús? No, no. Dios es luz, Jesús es la luz del mundo, pero también la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Es luz. Cristo es el Logos. ¿Y qué es el Logos? Cristo es la palabra. Y la palabra, el mensaje de Jesús, quedó plasmado, ¿en dónde? En la Biblia. Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios es luz. Vamos a ver algunos ejemplos. Por eso la palabra de Dios es la materia prima. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105.
Así dice el Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, la figura es de esa época, hermanos. Hermanos, en esos tiempos no existía la luz eléctrica. Las calles no eran iluminadas como las tenemos hoy. Alguien cuando atravesaba hacia otra parte en la noche, y peor si tenía que salir al campo, en el bosque o en el camino, la persona tenía que llevar una lámpara. Y la lámpara, hermano, no la llevaba atrás. Gloria a Dios. El que caminaba hacia adelante, gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo tenía que llevar la lámpara? Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Adelante. Y esa lámpara, ¿qué hacía? Iluminaba por donde iba caminando, por donde pisaba, ¿cierto? Entonces, lámpara es a mis pies, ¿qué? Entonces ilumina mi camino. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que estamos en medio de las tinieblas de este mundo, pero su palabra es una lámpara que va delante de nosotros. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero no solo lámpara, dice y lumbrera a mi camino. Y lumbrera significa que alumbra. ¿Qué cosa? Nuestro caminar. ¿En dónde? En el mundo, donde está lleno de tinieblas. Su palabra nos alumbra, hermanos, nos ilumina, nos guía, nos dirige. ¿Sí o no? Proverbios capítulo 6, versículo 23. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Proverbios capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice el Señor? Proverbios capítulo 6, versículo 23. Así dice el Señor. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Cuál enseñanza? De la palabra de Dios. El evangelio de Jesucristo. ¿Qué es entonces la enseñanza para el verdadero discípulo? Luz. ¿Para qué sirve la luz? Para disipar las tinieblas y ver por dónde vamos caminando. Cristianos, discípulos de Jesús, ahí la importancia de predicar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, a nosotros la Biblia nos da un adjetivo de tantos. Dice que somos hijos de luz. Esa es una expresión que los hebreos antes de Cristo ya usaban para decir que los que caminan con Dios, como Enoc caminó con Dios, era un hijo de luz. Abraham caminó con Dios, tenía luz, por eso eran hijos de luz. Todos los héroes de la fe de Hebreos 11 caminaron en la luz y por eso eran llamados hijos de luz. Y si nosotros caminamos en el siglo XXI con Dios y obedecemos la luz del evangelio, entonces nosotros también somos hijos de luz, porque también hay hijos de las tinieblas. Otra característica de la luz es que tiene la capacidad de un fenómeno que se llama reflexión. ¿Qué significa esto? Es cuando la luz se refleja en superficies que están pulidas. Ejemplo, ¿alguna vez de niño has agarrado un espejo y has reflejado la luz? ¿Sí o no? Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahora a pensar un poquito acerca de la luz. Imagínate, tú te levantas 5 de la mañana. ¿Hasta ahora? No hay luz. Todo está oscuro, ¿sí o no? Entonces tú entras a tu baño y te paras frente a tu espejo. ¿Qué ves en el espejo? Nada. ¿Por qué? Porque no hay luz.
¿Sí o no? Pero cuando tú prendes la luz, ¿qué es lo que pasa? Puedes ver tu imagen, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿qué permitió ver tu imagen? ¿El espejo o la luz? La luz, porque el espejo ya estaba ahí. Entonces la luz del Evangelio de Cristo, ¿qué cosa hace? Nos ilumina. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces los cristianos, cuando nos vemos a la luz del Evangelio, ¿qué va a suceder? ¿Ah? Nos va a hacer ver nuestra verdadera condición y también la de los demás. Por eso la importancia de ser iluminados con la luz del Evangelio, con la palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo, sí o no? Pero si nosotros tomamos las máximas de los psicólogos, de los motivadores, aunque tengan títulos de pastores, y vamos de aquí a allá y hacemos a un lado la luz del Evangelio, entonces no se va a reflejar la realidad de las personas. ¿Entienden? Muchos piensan que son cristianos, pero ahí no se refleja, no les ilumina la luz del Evangelio, porque te hablan, tú vas a progresar, tú vas a prosperar y esto y aquello. No le hacen ver la condición en la que está, porque están en tinieblas y no se pueden reflejar, no se pueden ver a través de las Escrituras. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso tenemos que predicar el Evangelio, que es la luz de Dios, a Cristo, que es la luz del mundo. ¿Sabías también que la luz se puede reflejar en el agua, sí o no? Cuando tú vas a beber a un estanque, a un riachuelo, no sé, o en un bañador, ¿puedes ver tu rostro ahí, sí o no? ¿Pero por qué? Porque es por la luz que se refleja, y ahí te ves, ¿sí o no? La luna, por ejemplo. Decimos, está brillando la luna, y esa es una expresión que todos hacemos y se entiende, ¿sí o no? Pero en realidad, la luna no brilla. Lo que hace la luna es reflejar la luz del sol, ¿sí o no? Hermano, la luna no tiene luz en sí misma, pero el polvo de la luna tiene unos químicos. Miren, qué inteligente y sabio es nuestro Dios. Le puso los químicos esenciales para que pudieras reflejar la luz del sol. Uy, hermanos, qué maravilloso. Y así a los verdaderos cristianos, Dios nos da lo esencial para poder reflejar la luz de Cristo. ¿Y qué es lo esencial? La luz del Evangelio, la palabra de Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Otra característica de la luz es la refracción. Esto es distinto a la reflexión. La refracción es cuando la luz penetra un elemento como el agua. Y no sé cuántos lo han visto en vivo o en un documental tal vez, y se ve el mar ahí y está nublado, pero hay un hueco y por ahí penetra la luz. ¿Lo vieron? ¿Se acuerdan? Y cuando entra al mar, el rayo de luz no entra en línea recta. ¿Se han dado cuenta de eso o no? ¿Saben por qué? Porque la luz en el agua aminora la velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces hace un efecto que se llama refracción. O sea, penetra, pero toma otra dirección. ¿Qué aplicación le podemos dar aquí? Hermanos, la palabra de Dios es luz. Entra por tus oídos. ¿Qué dice la Biblia? La fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. O sea, entra por nuestros oídos y se refracta,
se dirige al corazón, a la mente, a lo más profundo de nuestro ser espiritual, mi cuerpo. ¿Lo están entendiendo o no? Entra por nuestros oídos, pero se refracciona. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 4:12? Esto es importante. Esto también tienes que saberlo. Te alabamos, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, santo, santo, santo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ahora vamos a ver algo que es importante de la palabra. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí la palabra de Dios se la asemeja ¿a qué? A una espada de dos filos. Gloria a Dios, aleluya. Y dice que la espada penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma, llega hasta los tuétanos, o sea, hasta dentro de los huesos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esta espada tiene la capacidad de penetrar. ¿Y cuál es esa espada? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es luz. Y la luz penetra. ¿Sí o no? Cuando el sol sale, nadie se escapa de la luz. ¿Sí o no? Por eso es necesario que hagamos brillar a Cristo en nosotros. ¿Lo están entendiendo o no? Por eso es necesario que nosotros hablemos de Cristo. Por eso es necesario que hablemos de las verdades del Evangelio, de esa luz que es la palabra de Dios. Volvamos a San Mateo, capítulo 6. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 22. Te alabamos, santo Dios. Así dice el Señor. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 22. Te alabamos, Señor. Ay, santo Dios. Así dice el Señor. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Si tu ojo, ¿qué significa esto? Si tu mirar es bueno, o sea, ver en una sola dirección. Vamos a parafrasear. La lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo mira en una sola dirección, ahora, ¿cuál es esa dirección espiritual que nuestros ojos deben ver? ¿A quién deben ver? Hacia Dios. La Biblia dice, puestos los ojos en el pastor. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Puestos los ojos en quién? En Jesús. Sin embargo, ¿qué hace la gente? Hoy día, hermanos, en muchas iglesias ponen sus ojos en quién? En los hombres, en sus pastores, en sus líderes. Hermano, en el mundo la gente pone sus ojos en la gente, ¿sí o no? En los famosos, en los artistas, en los deportistas, en los cantantes, en los políticos, y esos son sus ídolos, ¿sí o no? Por eso dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo mira en la dirección correcta y no ve a otros lados, sino que mira a Dios, pone su mirada en las cosas de arriba, las celestiales, porque las terrenales son temporales, pero las celestiales son eternas.
Por consecuencia, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si ponemos la mirada ¿en dónde? En Dios, hermanos, porque eres la luz. ¿Se acuerdan? 2 ángeles llegaron a la tierra de Sodoma y Gomorra para destruirla. Y advirtieron a Lot: vas a salir con tu familia. Y ese vas a salir, en el texto, habla en línea recta, sin doblar, sin curvear, a ningún lado. Vas a salir huyendo. Y le da una recomendación importante a Lot: y no mires atrás. Nadie de tu familia mire atrás. Y yo me imagino a la mujer de Lot diciendo: ay, no sé, estás muy exagerado. Y el Lot: oye, ¿a dónde nos vas a llevar, Lot? Yo me imagino a Lot: ah, no, tú sigue, mujer, porque la ciudad va a ser destruida. Ya Dios nos avisó, envió a sus ángeles. Y me imagino a su mujer: gloria a Dios. Oye, Lot, pero atrás tenemos todo lo que nos interesa. Ahí está nuestro trabajo, nuestro negocio, los karaokes, las discos, todo lo que nos gusta tanto, Lot. ¿Cómo nos vamos a ir? Y yo me imagino ahí a Lot con el ceño fruncido: no mires atrás, mujer. Y dice que mientras iban caminando, ella miró hacia atrás y quedó petrificada en sal. ¿Qué significa eso? Jesús lo puso de esta manera: cualquiera que pone sus manos en el arado y mira atrás. ¿Qué significa eso de mirar atrás? O sea, no puedes ser visco espiritual. No puedes mirar hacia 2 lados a la vez. No se puede, ¿verdad que no se puede? Si estás mirando al sur, ¿puedes mirar al norte? ¿Verdad que no se puede? Si tú eres un verdadero cristiano, hermano, no puedes decir: yo miro a Cristo, pero me gusta el mundo. Yo miro a Cristo los domingos, 3 horas, y eso, la mayoría llega después de 1 hora, y más todavía. Y luego toda la semana miras al mundo. Estás queriendo ir a la discoteca, al karaoke, que esto, que aquello, la vanagloria del mundo, las vanaglorias de los ojos y de la vida. Discúlpame, no es posible eso para el verdadero cristiano. Se duda entonces que alguien como la mujer de Lot, que toma el arado y mira el mundo y no quiere dejar el mundo. Por eso es que hoy muchas iglesias aman tanto el mundo que metieron al mundo dentro de la iglesia. Dijeron: vamos a espiritualizarlo y vamos a tener nuestros antros cristianos, nuestros bailes dentro de la iglesia. ¿Sabían que hay iglesias así, sí o no? Tienen hasta su DJ fe, gloria a Dios, aleluya, y no sé qué cosas más. Aman tanto el mundo que dicen: ¿para qué dejar el mundo? Mejor lo metemos a la iglesia. Jesús lo repitió varias veces: ustedes están ciegos. Y dice que los fariseos decían: no, pero nosotros vemos. Y Jesús decía: no, porque viendo no ven, oyendo no oyen. Todo esto tiene una connotación netamente espiritual. ¿Lo están entendiendo, verdad que sí? Y mayor es su condenación, porque dicen: vemos, pero no ven. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? No. Y decían los fariseos: no estamos ciegos. Y Jesús les decía: están ciegos, porque habían rechazado
la luz. ¿Y quién era la luz? Jesús. Entonces, si alguien no tiene a Cristo, no puede obedecer las Escrituras y por consecuencia está en tinieblas. Alguien me dijo, tengo un familiar que dice que es cristiano, pero dice que no es necesario ir a la iglesia. Muchos parece que tienen familiares así, ¿no? Porque no vienen a la iglesia, ¿no? Ni a estudiar la Biblia. ¿Para qué vamos a ir el jueves? Qué inteligentes sus familiares, ¿no? Háganles casos, pues. ¿Tú crees que se puede ser cristiano si no se viene a la iglesia? ¿Ah? No. Para colmo, ni estudian la Biblia. ¿Se podrá ser cristiano así? Otra característica del verdadero cristiano, Mateo capítulo 6, ahí mismo, versículo 23. La lámpara del cuerpo es, 23, perdón. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Vamos a ir parte por parte. Maligno significa, o sea, que tu ojo ve lo perverso, lo corrupto, lo inmoral. O sea, poner tu vista en el pecado. Ejemplo, necesitas $2,000 porque tienes una deuda y tienes que pagarla, porque si no te van a embargar, y tú eres un contador. Estábamos poniendo un ejemplo, gloria a Dios, y sacas un cheque y le aumentas unos cuantos ceros y te ganas los 14,000 bolivianos, o sea, los $2,000, y tú eres cristiano. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a poner tus ojos? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu mirada? ¿Hacia Dios o a esa salida falsa que te está dando las tinieblas? ¿Qué vas a hacer? Un cristiano dice, no, ¿cómo yo voy a defraudar así? Yo pongo mi vista en Jesús. Si me quitan todo, que me lo quiten, pero robar de ninguna manera, ¿sí o no? ¿Qué hizo ese cristiano? ¿En quién puso su vista? ¿Ah? ¿En quién? En Cristo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hacen los hijos de las tinieblas? ¿Ponen su mirada en Dios? No. Lo ponen en todas esas posibilidades que da el mundo. Ustedes saben, tranzas, engaños, estafas y todas esas cosas. Aleluya. Dice, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Quieres saber si tu ojo es bueno? Es fácil. Gloria a Dios. Si tú te detienes o te apartas de lo malo, ¿sabes qué hay en ti? ¿Qué hay? Luz, porque te estás apartando de todo eso. Pero si no lo haces, ¿qué crees que hay dentro de ti? ¿Ah? Si das gusto a tus ojos, ¿ah? Sí, tinieblas. Por eso, hermanos, muchos cristianos no pueden entender nada, porque tienen la vista nublada. ¿A cuántos les explicas y les dices, la Biblia dice esto? No, pero no, estás exagerando. ¿Saben por qué dicen eso? Porque están en tinieblas. Si tu ojo es maligno, ¿saben qué? Tu mirada se va a dirigir a todo lo corrupto. Se va a deleitar viendo lo inmoral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tu cuerpo cómo va a estar? ¿Cómo? En tinieblas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estás viendo con tus ojos? Ese es el punto.
¿Qué más dice? Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Por eso, si no estás poniendo tu vista en la luz de Dios y tu vista está en otras cosas, entonces eso quiere decir que ni siquiera has nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede ver. ¿Qué? ¿Qué cosa no puede ver? El reino de Dios, las promesas de Dios, las cosas que te ofrece Dios. Entonces muchas personas que están en las iglesias creen que son cristianos, pero no lo son. Porque ni siquiera se les está predicando el evangelio de la cruz. Y están siendo engañados creyendo que son cristianos, pero viven en las tinieblas, que siguen haciendo lo mismo que hacían antes de decir que eran cristianos. Y eso, hermanos, no es posible. En las escrituras no hay esa posibilidad. No hay. O eran luz o eran tinieblas, hermanos. Es como cuando la luz pasa por un prisma. Gloria a Dios. Mejor para que me entiendas. Hermano, el ojo humano tiene la habilidad de transformar los rayos de luz que penetran en el cristalino, en la retina. Tiene la habilidad de transformar, gloria a Dios, las imágenes en diversos colores. Entonces, para que me entiendas, me adelanté. Es como cuando la luz pasa por un prisma. La luz es blanca, ¿verdad? Pero cuando pasa por el prisma, se ve de colores, ¿sí o no? Ejemplo, un arco iris. ¿Ustedes saben por qué aparece el arco iris en el firmamento? ¿O no? Te lo voy a explicar. Está nublado. Está medio lloviendo. Pero por una hendidura entre las nubes penetra un rayo de luz. ¿Alguna vez lo han visto? Y como hay agua en la atmósfera, hace la refracción y se transforma en colores. Pero la misma luz, hermanos, es la que entra en nuestros ojos y está procesando nuestro cerebro, y así es como podemos ver de colores. ¿Sabían que la mayoría de los animales ven en blanco y negro? Los pecitos solamente ven en blanco y negro, y la mayoría de los animales. Gloria a Dios. No sé si se acuerdan, aquí ya estamos en una nueva generación, aquí hay más jóvenes. Pero los que estamos por los 40, 35, ¿se acuerdan de las televisiones en blanquito y negro? ¿Sí o no? Y no se veía bien nítido. Y gloria a Dios, aleluya, era cuando había un partido de fútbol, renegábamos porque no se veía ni la pelota. Cuando metía el gol, teníamos que mirar bien. Pero con la tecnología, avanzó el tiempo, avanzó la ciencia. ¿Qué pasa? Hermano, ¿han visto esas televisiones, esos televisores Full HD? Hermano, es increíble, hermano, la calidad de la imagen de esos televisores. Hermano, en esos televisores puedes ver, cuando pasan los partidos de fútbol, hasta los bichitos que están dentro del césped. ¿Alguna vez has visto así? Hermano, yo me sorprendí. Gloria a Dios. En la feria del Fermín López, ahí exponen los televisores de última generación, ¿sí o no? Y una vez, hermano, en un televisor de esos grandes de 50 y tantas pulgadas, hermano, pude ver, hermano, un partido estaban viendo. Y en el césped se podía ver hasta los bichitos que habían, hermanos. Qué sorprendente, ¿no? Gloria a Dios. Y eso es exactamente lo que les está pasando a muchos cristianos. Están acostumbrados a ver en blanco y negro. Y eso es un nivel pobre del evangelio. O sea, no ven a profundidad ahí nomás. Hermano, cuando comienzas a estudiar
un poquito, y más estudias y más, ya comienzas a ver en colores. Para el que entienda, que entienda. Luego te echas un clavado a las escrituras y vas aprendiendo más y comienzas a ver en Full HD. ¿Lo estás entendiendo o no? Todo. Estás aprendiendo, estás conociendo ya. No te pueden dar gato por liebre. Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Poder estudiar, escudriñar el Evangelio, conocer al Señor, llenarnos de su luz. También otra de las características del ojo es que se adapta. Te explico. Hermanos, la retina del ojo tiene millones de bastones y conos. Y gracias a ellos podemos ver de colores. Pero cuando baja la intensidad de la luz, los conos que están en la retina no reaccionan y comienza a oscurecer. Pero los bastones que están en la retina luego de unos minutos se van adaptando lentamente a la poca luz que hay. Ejemplo, ¿cuántos han ido al cine? Y por algún caso te atrasaste, ya está apagado todo el cine. ¿Cómo entras? Medio oscuro, ¿no? Pero poco a poco se va aclarando. ¿Sí o no? Entonces, cuando alguien entra a una iglesia, lo que debe ver es a Cristo. Pero si esa persona, ese hermano, quita los ojos de Cristo, hermano, no estás en tinieblas totales, estás en penumbras. O sea, las penumbras, ¿qué es? Poca luz. Y cuando estás con poca luz, medio que no puedes ver claro, ¿sí o no? Y los bastones de la retina se van adaptando. Y así hay muchos cristianos que están quitando su vista de Cristo, del Evangelio, de la luz. Y se están comenzando a adaptar a las penumbras. Y no pueden ver claro. Por eso tropiezan a cada rato. Y pecan, y pecan, y pecan, y pecan. Porque ya no están mirando a la luz. Ya no están mirando a Cristo. No están totalmente en tinieblas. Han nacido de nuevo. Pero un falso evangelio los tiene en penumbras. Les están predicando a otro Jesús. ¿Se acuerdan que Pablo recriminó a los corintios? Ustedes reciben a otros que predican a otro Jesús, los toleran, otros que vienen con otro evangelio y los aguantan. Otro evangelio, otro Jesús. La pregunta es, ¿cuál es el Jesús en el que tú tienes puesto tus ojos? ¿Cuál es? ¿Es en el Jesús de la Biblia? ¿Ah? ¿Sabes por qué? Te digo esto porque no todos tienen sus ojos puestos en el Jesús de la Biblia. Porque hay tantas doctrinas falsas metidas en la iglesia que aparenta ser luz del Evangelio y no lo es. Es otro Jesús, es otro Evangelio. ¿Ustedes creen en el Jesús que quiere que sus hijos sean ricos? ¿Ah? Ese no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Y cuando vienen los sinsabores de la vida, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque no tienen la luz. Y comienzan a, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se murió mi abuelo? ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué me enfermé? Yo diezmo, yo oro. ¿Qué más quieres, Señor? Uy, ¿cuánto entendimiento tenéis? ¿Qué manera de conocer a Dios tan maravillosa? Entonces, cuando tú ves a un cristiano así, quiere decir
que todavía sigue en penumbras. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios, aleluya. Hermano, apaga las verdades de la Biblia, apaga la luz y caminarás en penumbras. Ejemplo, si tú apagas cuando es de noche la luz de tu cuarto, de tu casa, ¿qué pasa, hermano? Te vas a tropezar, te vas a golpear, ¿por qué? Porque estás en oscuridad. Ahora, si prendes la luz, podrás ver por dónde andas. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces, si apagas la luz del Evangelio, ya sabes lo que te va a pasar. Vas a andar en penumbras. Ahora, a mayor intensidad de luz, ves mejor, ¿sí o no? O sea, a mayor conocimiento de la palabra de Dios, verás mejor, entenderás mejor. Entonces, cuando te pase algo, o le pase algo a alguien, y te diga, hermanito, ¿por qué Dios permitió esto? Entonces, tú le dirás, porque Dios obra de esta manera con sus hijos. Tú tienes que tener la respuesta, porque estás en la luz, ¿sí o no? Al que entienda, hermanos. Volvamos, Mateo 5, versículo 14. Ya estamos acabando, hermanos. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, los discípulos de Jesús tenemos ahora la capacidad de reflejar, de refractar la luz que recibimos. ¿Y a dónde refractamos la luz? Al mundo. Y mundo viene del griego cosmos y tiene dos significados. El primero es al globo terráqueo, o sea, la Tierra, el planeta Tierra. Y dos, la gente que vive en el mundo. Y es ahí donde nosotros somos luz, iluminamos. Ahora, ¿cómo vive la gente del mundo que no tiene a Dios? En tinieblas, ¿sí o no? Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y Satanás les ha cegado la luz de su entendimiento y no pueden ver. Pero el discípulo ha recibido la luz de Cristo. ¿Sí o no? Por eso Cristo nos pule, nos va formando nuestro carácter. Mientras más nos parecemos a Él, más reflejamos la luz de Cristo al mundo, a la gente que no tiene a Cristo. ¿Sí o no? Pregunta, ¿quiénes van a reflejar la luz al mundo? ¿Quiénes? Los verdaderos discípulos de Cristo. Otra, ¿quién les encenderá la luz para que vean? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo? Por la luz del Evangelio, por la luz de la palabra. Pero si no tienes la palabra, si te la pasas leyendo los libros de los motivadores cristianos, ¿cuál luz? No tienes luz. ¿Cómo la gente va a ver esa luz? ¿Ah? ¿Cómo? Con nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen familia? Muchos, ¿no? Pero ¿cuántos tienen familiares que no son cristianos? ¿Ah? ¿Cuántos? Pregunta, ¿ustedes quisieran que se conviertan? Yo les voy a decir cómo. Bueno, no yo, la Biblia. Porque la Biblia dice cómo. Primera de Pedro, capítulo 3. Te alabamos, Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Miren, gloriosa, aleluya. ¿Cómo te puedes ganar a tus familiares? Mira. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2.
Mira lo que dice el Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los incrédulos, los indoctos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y cómo tiene que ser esa conducta? Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y a muchas no les está gustando, hermanos. ¿Cómo tienen que ser con sus maridos las mujeres? Respetuosas. Mujeres, no te puedes poner al tú por tú con tu marido. No te lo digo yo, está leyendo la Biblia, hermano. Entonces, ¿cómo vas a ganar a los incrédulos? Con tu conducta. Otro, Proverbios 20:11. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 11. ¿Qué dice el Señor? Mira lo que dice. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Pero si su conducta es sucia y chueca, también es conocido, ¿sí o no? Ay, ese muchacho es un borracho, es un malcriado, no saluda, que esto, aquello. Entonces, ¿cómo es conocido un verdadero cristiano? Por sus hechos. ¿Sí o no? Cómo vive, cómo habla, cómo trata, cómo reacciona. ¿Cómo es conocido el que no es hijo de Dios? También por sus hechos. Y dicen que es cristiano. Volvamos, Mateo, ya estamos terminando. Mateo 5. Y voy a terminar con una historita, con una historia preciosa. Volvemos, 5:14, la segunda parte. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gloria a Dios. La referencia más cercana que tenemos es el Alto, ¿no? Gloria a Dios. Y se puede ver de cuando vas a la ciudad de La Paz, puedes ver, ¿sí o no? Esos pueblitos que están en los montes, desde lejos los puedes ver, ¿sí o no? Gloria a Dios, en las alturas. Te alabamos, Señor, te bendecimos. No se puede esconder, dice. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si estás en tinieblas, estás en oscuridad en tu cuarto, hermano, y tienes que hacer conexiones de luz, no lo vas a poner debajo de tu cama, ¿no? Imposible, ¿verdad? Lo vas a poner ahí encima del techo para que ilumine a todos. Gloria a Dios, es un ejemplo, una metáfora. Y mira, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante. Uy, hermanos. Por eso es que, hermano, no es que te salva las obras. No te salva. Pero tenemos que irradiar la luz, nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de vestir. Hermano, tenemos que ser luz delante de los hombres. Y lo confirma aquí Jesús, mira, porque aquí está hablando Jesús. Para que vean vuestras buenas. ¿Se tienen que ver las buenas obras, sí o no? ¿Para que te salves? ¿Ah? No. Sino para demostrar que eres un hijo de Dios, que eres luz, que estás salvo, ¿sí o no? Y eso va a tener una consecuencia. ¿Por qué hoy día, hermano, muchos hombres están haciendo pisotear el evangelio de Cristo, a Cristo mismo, hermanos? ¿Por qué? Por la conducta mala, por la condición mala de los cristianos de hoy. Cristianos malos, peleoneros, que se van a fiestas, que adulteran,
que gritan. Uy, hermano, hay una lista. Porque aquellos que se hacen llamar cristianos, pero sus obras son malas, también va a venir una consecuencia, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser esa consecuencia? Que hagan blasfemar el camino de Dios, ¿sí o no? Pero si cuando eres un buen cristiano, cuando eres un hombre que vives lo que predicas, va a venir una consecuencia. Y aquí lo dice: y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y termino con esta historia, hermanos. Había una mujer, hermano, que era egoísta, histérica, gritona, peleonera. Era tremenda, hermano. Lo peor de lo peor. Y esta mujer tenía un esposo que era ateo, que no quería saber nada de Dios. Pero dice que un día a esta mujer, gloria a Dios, Dios la tocó. Y dice que comenzó a ir a la iglesia. Y comenzó a leer la Biblia, y leer la Biblia, y leer la Biblia. Y dice que esta mujer comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar, comenzó a cambiar. Y dice que el hombre, ¿qué pasa con esta mi mujer? No sé. ¿Qué le pasó? Pasó un tiempo, pasó unos 6 meses, llegó al año, hermano. Y la mujer totalmente cambiada. Y dice que un día su marido la siguió. O se habrá conseguido otro hombre, tendrá su amante. ¿Por qué? ¿O era el problema yo? Y dice que la persiguió. Y dice que vio que estaba entrando en una iglesia, hermanos. Pero en ese momento él no se animó. Pasaron unas 2, 3, 4 semanas. Y dice que hubo un problema en ese lapso de 3, 4 semanas. Su esposo ya sabía que estaba yendo a la iglesia. Y la señora nunca le predicó, nunca nada de nada. Pero sí, su vida estaba hablando, hermanos. Y después de 3, 4 semanas, hubo un problema tremendo, hermanos. Donde el hombre comenzó a gritar, su temperamento lo dominó. Y dice que la mujer no respondía nada. Dice que llegó el domingo. Y dice que el hombre esta vez sí se animó a entrar a la iglesia. Y dice que cuando la mujer estaba ahí sentada en los asientos de la iglesia, el hombre entró de calladito y se sentó a su lado. Y dice que al final solicitó una entrevista con el pastor. Y dice que se acercó. Y dice que le dijo: mire, pastor, yo he leído todos los libros que refutan el cristianismo. He resistido todos los argumentos de la religión. Pero durante un año he tenido un libro abierto en mi casa. Ese libro abierto es mi mujer. Es un libro abierto que no he podido refutar por más que lo he intentado. He llegado a una conclusión, pastor. Así le dijo. Que yo estoy en un error. Porque debe haber algo tan bueno y poderoso que puede cambiar a una mujer que era amargada, histérica, gritona, rencorosa, y transformarla en una mujer amorosa, paciente, amable, que siempre está cantando como es ahora mi esposa. Y yo quiero encontrar eso, pastor. Vosotros sois la luz del mundo.